Buenos días a todos. Es un placer darles la bienvenida en nombre de Columbus University, dentro del programa de la licenciatura en Medicina, en la asignatura Histología, curso introductorio. Hoy estaremos desarrollando el módulo 1. Introducción a la histología y microscopía, uso y partes del microscopio óptico. Un tema esencial que nos abre la puerta al fascinante mundo celular y tisular del cuerpo humano. La histología nos permite descubrir lo invisible, comprender cómo cada célula cumple una función vital y cómo, al observar lo más pequeño, podemos entender lo más grande. El funcionamiento de la vida misma. Los invito a disfrutar esta clase como una experiencia de descubrimiento científico, donde el microscopio será nuestra herramienta principal para explorar la belleza y complejidad del cuerpo humano. Recordemos, que observar con detalle es el primer paso para aprender con profundidad. Objetivo: diagnosticar conocimientos previos y motivar el interés por el uso del microscopio. Estrategias y técnicas. Estrategia: pregunta generadora y evaluación diagnóstica. Técnicas: conversatorio guiado y lluvia de ideas. Hola, chicos y chicas. Bienvenidos a nuestra primera clase del curso de histología, una materia maravillosa que nos enseña cómo está organizado el cuerpo humano a nivel microscópico. Hoy daremos nuestros primeros pasos para conocer el uso y las partes del microscopio óptico, una herramienta básica para el estudio de los tejidos. Nuestro objetivo de esta sesión es diagnosticar qué tanto saben sobre el tema y, sobre todo, despertar su curiosidad por descubrir el mundo invisible que se esconde bajo el microscopio. Para comenzar, quiero que pensemos juntos algunas preguntas. ¿Para qué se utiliza un microscopio óptico? ¿Qué partes recuerdan que tiene? ¿Qué precauciones debemos tener al manipularlo? ¿Han observado antes una lámina histológica? ¿Qué recuerdan de esa experiencia? Muy bien, todas esas ideas las vamos a compartir en una actividad llamada Lluvia de Ideas, usando una plataforma interactiva llamada Padlet. Allí podrán escribir sus respuestas, añadir imágenes o incluso dibujos sobre lo que ya saben del microscopio. Anímense a participar. Sus aportes nos ayudarán a descubrir cuánto conocen y a prepararnos para aprender juntos durante esta clase. Bien, siguiendo la clase, luego de que ya hemos pensado un poco sobre, o hemos intentado recordar las partes del microscopio y demás, entonces, antes de pasar a ver eso, vamos a ver un poco un par de cosas sobre histología, una pequeña introducción. Debemos saber que la histología es una ciencia que estudia la estructura microscópica de los tejidos que conforman los órganos y sistemas del cuerpo humano, y pues representa un puente entre la biología celular y la anatomía y constituye obviamente una base para comprender la fisiología y la patología. Entonces ahora sí, entrando un poco sobre lo que es el microscopio óptico, probablemente ustedes han utilizado ya el microscopio, este tipo de microscopio en el curso de biología humana, pues saben que es una herramienta esencial, y también aquí en histología. Pues permite observar estructuras invisibles a los humanos mediante la amplificación de la imagen. Aquí es importante recordar que lo que hace el microscopio es pues, amplificar la imagen mediante un sistema de lentes y de luz visible. Y pues esta herramienta sí permite estudiar la estructura de las células, que a su vez conforman tejidos, que a su vez conforman órganos, y pues es esencial en el diagnóstico y comprensión de diversos procesos fisiológicos y patológicos. Vamos a ver entonces ahora sí los componentes del microscopio óptico. Hay que saber que se dividen en los componentes mecánicos y los componentes de la parte óptica. La parte mecánica consta de una base, que es esta que estoy señalando aquí con el puntero, y un brazo. Y pues sirven para dar soporte estructural al instrumento. Y si queremos
moverlo de un sitio a otro, pues con una mano agarramos la base y con la otra mano agarramos el brazo y lo desplazamos. También está la platina, que es esta placa metálica, en este caso negra. Es la superficie donde se colocan las muestras o las laminillas o los portaobjetos, y que generalmente tiene unas pinzas arriba que vemos aquí para poder sujetar la muestra. Ahí están los tornillos macrométricos y micrométricos que nos brindan un enfoque grueso y fino, respectivamente, de la imagen. Y el revólver, que es esto que está aquí, que sostiene y permite rotar los lentes que están en los objetivos, que son los que están acá. Entonces, por parte del sistema óptico tenemos los oculares, que son los lentes de observación que tenemos acá, por donde vamos a observar con nuestros ojos, y ahí hay un lente que da una magnificación de 10x, y tenemos los objetivos, que son varios generalmente, y que nos dan distintos aumentos. Por ejemplo, aumento de 4x, 10x, 40x, 100x, y lo podemos ir rotando con ayuda del revólver. También está el condensador, que concentra la luz sobre la muestra que colocamos acá arriba. La luz viene de acá abajo, de la fuente de luz, que generalmente es un sistema LED. Y tenemos también el diafragma, que regula la intensidad luminosa. Igualmente, ahora vamos a hacer una práctica de reconocimiento de las partes con el microscopio que tenemos aquí disponible para verlo más a detalle. Este es el procedimiento que vamos a utilizar para observar a través del microscopio. Primero debemos colocar la muestra y debemos poner el portaobjeto sobre la platina y asegurarlo con pinzas mecánicas. Luego entonces debemos realizar el enfoque inicial. Se selecciona siempre primero el objetivo de menor aumento, en este caso casi siempre va a ser de 4x, y luego entonces vamos a enfocar con el macrométrico. Importante que cada vez que se vaya a enfocar con el macrométrico tenemos que estar en el objetivo de 4x, porque si por ejemplo estamos en el objetivo de 40x, generalmente es un cilindro más largo, podemos romper la laminilla. Entonces, si vamos a estar enfocando con el macrométrico, debemos estar en 4x. Luego entonces se realizan ajustes progresivos del enfoque, aumentando la magnificación al lente de 10x, 20x, 40x, y esto se hace con el micrométrico, el enfoque. Entonces luego podemos arreglar o ajustar la intensidad de la luz con ayuda del diafragma, y si queremos observar, por ejemplo, estructuras muy pequeñas, tipo microorganismos, que son muy pequeñitos, podemos con ayuda de aceite de inmersión colocar una gotita sobre el portaobjeto y entonces utilizar el lente de 100x, que es el máximo aumento que nos brinda el microscopio. Importante luego, después de utilizar el lente de 100x, limpiar con un papel llamado papel de lente, para que no limpiar tanto el lente como la laminilla, para no contaminar o ensuciar, por ejemplo, el lente de 40x, que es el que está al lado del lente de 100x, porque si se queda sucio, entonces pues se puede, con el tiempo se va opacando la imagen que se ve a través del lente. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Si no, entonces continuamos con otros aspectos importantes en la preparación de los cortes histológicos que ustedes deben de recordar. Estos son los pasos básicos: la fijación, la inclusión, el corte y la tinción. En el proceso de fijación, que es fundamental para preparar cortes histológicos que sean de utilidad, se debe utilizar formol al 10%, y esto es una sustancia que permite preservar el tejido. Si no se colocan los tejidos que se extraen en formol, pues se van degradando, se van dañando, y entonces no vamos a poder ver nada al microscopio. Entonces es importante, luego de fijados en formol, entonces, y luego del procesamiento a través de alcoholes y varios pasos con distintos
alcoholes y más formol generalmente en un equipo ya automatizado que se encarga de hacerlo. Entonces el tejido se embebe en parafina, que es como una cera, para poder formar bloques de parafina que se endurecen y entonces posteriormente pasar al micrótomo a realizar la fase de corte y obtener unas láminas muy delgadas de 4 a 6 micras de grosor, que son las que posteriormente se van a teñir con la tinción de rutina en histología y patología, que se llama hematoxilina y eosina o HIE, y entonces preparar ya las laminillas para observar, ¿no? Como se ven aquí. Esta es una laminilla con un tejido teñido en hematoxilina y eosina, y estas, por ejemplo, son laminillas con tejidos tratados para inmunohistoquímica. Y entonces, sobre la hematoxilina y eosina, hay que recordar pues que estos son los dos colorantes que hay, ¿no? Hematoxilina y eosina. Hematoxilina, importante recordar que el núcleo se tiñe de azul o de morado, que lo va a teñir la hematoxilina, y el citoplasma, generalmente el citoplasma de la célula se va a teñir de tonos rosados. Entonces, rutinariamente nosotros vamos a ver en las tinciones de hematoxilina y eosina pues tejidos que se ven rosados y morados. Aquí, por ejemplo, esto es un corte histológico de riñón normal, y pues estas células tienen bastante citoplasma, así que de ahí a que la imagen se vea prácticamente rosada y con algunos puntitos más oscuros, azules, morados, que son corresponden a los núcleos que están teñidos con hematoxilina. También es importante recordar que hay otras tinciones especiales. De aquí hay que aprenderse solamente el nombre de la tinción y que nos ayuda a resaltar o a teñir. Y aquí tenemos entre ellas Masón, Paz, Sudan Black o rojo oleoso, Pearls, también llamada azul de Prusia, que es esta que vemos aquí en la imagen, que resalta hierro. La tinción de Berhoff Van Gieson, que es tinción para resaltar fibras elásticas. La tinción de reticulina o fibras reticulares. Acá tenemos un ejemplo de la tinción de Paz. La tinción de Paz o ácido periódico de Schiff resalta el glucógeno de la pared de los hongos, de la pared celular de los hongos, que es rica en polisacáridos, y entonces por eso tiene de color magenta. Principalmente aquí, por ejemplo, esta es una estructura de una hifaceptada con levaduras de un hongo. Aquí está, esta es la tinción de Masón o de trictorómico de Masón, que aquí hay que recordar que el rojo o tonos de rojo nos van a teñir músculo y el azul nos va a teñir colágeno, que es parte del tejido conectivo. Entonces, de utilidad en patología para nosotros, pues nos es útil para valorar fibrosis, que es aumento del tejido conectivo, o sea, del colágeno. Pero aquí, bueno, recordar que la tinción de Masón, pues aquí tiene, ¿no? Se trata de una coloración roja y azul, y aprenderse las estructuras que se tienen con cada color. Esta es la tinción de Ziehl-Neelsen, que es otra tinción especial muy utilizada en los laboratorios clínicos y en laboratorios de patología, porque resaltan micobacterias o también llamados bacilos ácido alcohol resistentes, que son estos bacilitos que vemos aquí que tienen de color magenta. Y por ejemplo la Mycobacterium tuberculosis se observa así. En Panamá es muy prevalente la tuberculosis, entonces de ahí es que sea importante conocer que la tinción de Ziehl-Neelsen es la tinción que se ordena o se hace en los laboratorios para observar este microorganismo. Tenemos también el rojo oleoso, que es una tinción que resalta los lípidos. Por ejemplo, este es un macrófago que tiene vacuolas de lípidos en su citoplasma y se ve de color rojo. Tenemos la tinción de elástica o Berhoff Van Gieson, que resalta las fibras elásticas de órganos ricos en fibras elásticas, como por ejemplo, si me puede dar un ejemplo, las arterias.
Y esta sí se ve la tinción de reticulina que resalta las fibras reticulares. Por ejemplo, el hígado es rico en fibras reticulares y la tinción de reticulina es esta que se ve más oscura, negra prácticamente, que son las fibras reticulares. También importante aquí conocer solamente técnicas complementarias en histología. Hablamos primero del microscopio óptico. También conviene saber que no solamente existen microscopios ópticos, también existen el microscopio confocal, microscopio electrónico, entre ellos el microscopio electrónico de transmisión, microscopio electrónico de barrido, y conocer que el microscopio electrónico pues se ve así, completamente diferente al microscopio óptico. El microscopio electrónico es muchísimo más grande, con tratamiento de los tejidos para poder observarlo aquí completamente diferente, pero pues es importante ir conociendo que nos permite observar la ultraestructura de la célula con una resolución nanométrica, o sea que se alcanza a ver incluso organelos que no alcanzamos a ver con el microscopio óptico que usamos de rutina. Y entonces, pues bueno, es importante saber de su existencia. También están las tinciones de inmunohistoquímica, que aparte de las tinciones especiales, conviene saber que la inmunohistoquímica detecta específicamente proteínas a través de anticuerpos que han sido marcados y que son de utilidad para poder diagnosticar muchos tumores y caracterizar algunas células, por ejemplo, saber distinguir qué células son linfocitos, de qué tipo, y diferenciarlas de otras células que se les puedan parecer morfológicamente. Y también aquí conocer las técnicas moleculares, hibridación in situ, PCR, que significa reacción en cadena de polimerasa, técnicas de secuenciación, que son ejemplos de técnicas moleculares. Entonces, esta es la célula sana, que ya se ha estudiado en el curso de biología. Aquí, pues recordar pues, que la célula está formada por un núcleo, está el citoplasma, que ya vimos cómo se tiñe con la tinción de rutina en histología, y están los distintos organelos que no podemos observar en el microscopio óptico, pero pues es bueno recordar cuál es su función. Está la mitocondria, está el retículo endoplasmático liso, el retículo endoplasmático rugoso, los ribosomas, el aparato de Golgi, y ya las funciones de cada uno, pues, de cada uno de estas componentes de la célula sana, pues va a quedar de tarea para la siguiente sesión. Entonces, finalmente, pues se va a realizar la práctica del manejo del microscopio, enfocando distintas laminillas en grupos pequeños para entonces practicar el movimiento, el enfoque con el macrométrico, con el micrométrico, y luego de eso entonces se puede pasar a realizar la práctica individual de la guía del laboratorio para la sesión de hoy y que luego vamos a discutir. Y bueno, esa guía contiene hay que colocar las partes del microscopio en los espacios que están aquí señalados, que ya la mayoría se discutieron, y contestar el siguiente cuestionario. Chicos, ahora vamos a ver la parte del cierre. Para la parte del cierre me gustaría discutir con ustedes el taller que está en la guía de laboratorio. Allí hay varias preguntas, pero nosotros solamente vamos a discutir 3 preguntas que son las más importantes y en las cuales ustedes pueden tener ciertas dudas. Vamos con una de las preguntas importantes, que es ¿qué parte del microscopio les resultó más difícil de identificar? Y sé que la mayoría me va a decir que el diafragma, y de hecho pues es una de las más difíciles, pues si logran ver aquí se encuentra no entre la platina y la fuente de luz y no es tan fácil de identificar, ¿no?
como los objetivos o como los oculares. Y pues es una de las que la mayoría de los estudiantes suele confundirse. Y es importante esta estructura que la tengamos bien detallada e identificada, pues ella es la encargada, ¿no?, de regular la cantidad de luz que va a pasar a través de la muestra, es decir, va a controlar esa iluminación y el contraste que es muy importante cuando vamos a ver diferentes tipos de tejidos. Otra de las preguntas que pues, puede generarle también confusión es por la importancia, ¿no?, de ajustar nuestra iluminación, de que pase adecuada, un flujo adecuado, ¿no?, de la luz a la muestra. Y esto va a permitir, es importante porque va a permitir la calidad de la imagen y evitar el exceso de luz, porque el exceso de luz puede hacer que la muestra se vea desvelada o que si es insuficiente se pueden perder detalles que va a ser importante, ¿no?, que observemos. Por eso es necesario que nosotros aprendamos a manejar el diafragma para pues, poder controlar, ¿no?, ese paso de luz y que la muestra tenga la mejor iluminación posible. En nuestra clase entonces, chicos, el día de hoy hemos podido ver un poquito, ¿no?, de la importancia del microscopio. Ustedes han aprendido a identificar cada una de esas partes del microscopio y pues nos va a funcionar. Esta clase es muy importante porque de aquí en adelante las demás clases pues van a depender de la destreza con que ustedes dominen este instrumento. Por eso, chicos, pues a partir de la otra clase, pues ya vamos a comenzar a observar, ¿no?, ya los tejidos con placas fijas, pues a través del microscopio y vayan pues repasando todo el aprendido en la clase de hoy, porque ya la próxima clase pues vamos a comenzar a ver nuestros tejidos y a usar, ¿no?, este instrumento. Ya ustedes tienen que tener la capacidad de manejar pues cada una de sus partes y saber pues para qué funciona. Nos vemos, chicos, entonces en la próxima clase. Cualquier duda, cualquier consulta, pues ya saben, tienen nuestros correos y nos pueden contactar. Muchísimas gracias, chicos. Espero que la clase de hoy les haya gustado y cualquier duda o consulta siempre a la orden.